Maestro, ¿estás bien? Lev, quien fue el primero en correr hacia cómo se enteró de las noticias, gritó en contemplación. Lee Wan, quien estaba siendo tratado por paramédicos por su mano quemada, estaba desconcertado por su visita urgente y dio un saludo incómodo. Sí, está un poco quemado, pero no está mal. Lev contuvo la respiración cuando vio que los paramédicos lo vendaban. Lee Won continuó, fingiendo no ser insignificante. Afortunadamente, se notó antes de la explosión y no hubo daños mayores. ¿Cómo supiste? Todavía no me he puesto en contacto con mi padre. Eso es todo. Confundido, Lev parpadeó. De repente, algo pasó por la mente de Lee Won. Con suerte, el siguiente no es el único que tengo. Puso su juicio en suspenso por un momento en su imaginación realista. Porque eso no es lo importante ahora. ¿Estás seguro de quién envió los explosivos? Lee Wan negó con la cabeza a Lev, quien pidió un cambio rápido de tema. No hubo llamador, y todos se fueron volando. El sitio debe ser preservado como está, ¿verdad? Sí, dijo Lev con un rostro endurecido cuando asintió. Por favor, vete por ahora, Lomonosov está preocupado. Lee Won miró a su alrededor. Parecía como si no hubiera nada que pudiera hacer en este momento. La casa donde vivía Li Wan estaba hecha un desastre, pero afortunadamente no hubo daños en la otra casa y la gente estaba a salvo. Después de tranquilizar a la anciana que la miraba con contemplación, Li Wan subió al auto preparado. Después de un tiempo, los investigadores llenos de todo tipo de equipo cubrieron el área, y la policía y los detectives en uniforme comenzaron a explorar e investigar. ¿Estás bien? ¿Cómo podría ser eso un explosivo tan pronto como Mikhail, que estaba acostado en la cama, vio a Lee Won, rápidamente comenzó a hacer preguntas con cara de preocupación. Al ver los vendajes envueltos alrededor de sus manos y las cicatrices dejadas en su rostro, su tez se profundizó aún más. Li Wan abrió la boca lo más levemente posible. Es solo una mirada, no es gran cosa, no tienes que preocuparte. No duele en absoluto. Mikhail solo miró las dos manos de Lee Won con una expresión triste en su rostro, pero no pudo evitar tocarlas. Al verlo parecer 10 años mayor que la última vez que lo vi, Li Wan de repente sintió un cosquilleo en el pecho. Escuché que te caíste, lo siento. Cuando Lee Won se disculpó, Mikhail rápidamente negó con la cabeza. No es tu culpa, es porque no cuidé bien mi cuerpo. Todo el mundo es así cuando se hace mayor. Has estado haciendo mucho alboroto. Era un buen padre, con una sonrisa en la cara, nada más y nada menos. Sin razón para continuar con el tema, Li Wan se frustró. Tenemos que hablar de César, que es imposible en este ambiente. Además, aunque puede ser una ilusión, Li Wan sintió que su padre no quería hablar más de eso. Esto hizo que le resultara aún más difícil hablar y, finalmente, cerró la boca. En cambio, Li Wan cambió el tema a otra palabra y abrió la boca. Escuché que Vladimir Mikhail ayudó mucho a mi padre. Lamento lo que debía haber hecho. ¿Conoces a Vladimir? Mikhail preguntó como si fuera la primera vez que lo escuchaba. Lee Won parpadeó y respondió. Sí, vino a mi casa. Para contarle sobre el progreso de mi padre. Te dije que no me lo dijeras, pero él. El rostro irónico de Mikhail no era ni más ni menos que el de una persona corriente cuyas emociones se ofendían si cualquiera lo miraba. ¿Quién puede creer que este hombre alguna vez fue el dueño de Lomonosov y gobernó Rusia? El poder es gratis. Su posición en Lomonosov aún no puede ser ignorada, pero fue por la simpatía de los poderosos Vladimir y Lev. Si toman una actitud diferente a la que tienen ahora, tal vez. Lee Won, que había pensado hasta ahora, pronto lo negó. Nadie más lo sabía, pero Vladimir nunca pareció probable. ¿No es el hombre que trató de acusar y morder a Lee Won por haber tenido una mala influencia en Mikhail? Ahora que lo pienso. Siguiendo sus pensamientos, Li Wan recordó algo extraño. ¿Cuál fue su reacción entonces? La última vez que miró hacia atrás antes de irse, la expresión de su rostro no estaba clara. Ahora que lo pienso, desde el principio Vladimir sospechó de la identidad del paquete. La última vez que volví a mirar a Li Wan, ¿era eso lo que estaba tratando de decir? Pero al final se quedó en silencio. No está claro si Li Wan escuchó la advertencia de Vladimir, pero estaba casi seguro de haber notado la identidad del paquete de todos modos. No importa cuánto lo pensara, Li Wan dudó y abrió la boca en una situación sospechosa. Padre, tal vez. Lomonosov-san, ¿cómo estás? Una voz baja y suave, justo a tiempo, lo interrumpió. Cuando no tuvo más remedio que girar la cabeza, sus ojos se encontraron con Vladimir, que entró con una caja de chocolates y sonrió. ¿Hay alguna combinación en el mundo que no encaje así? Ante el dulce artículo que fue tan impactante como la sonrisa de Vladimir, Lee Won simplemente lo miró sin decir una palabra. Vladimir, que había estado aturdido por un tiempo cuando sus ojos se encontraron con Mi Wan, notó su mirada con retraso y luego su expresión se endureció.
Esto es lo que pidió Lomonosov-san la última vez. Era incómodo para cualquiera escuchar la voz endurecida, que distaba mucho del tono suave del anterior. Todos en la habitación, incluidos Mikhail y Lee-won, lo miraron a la vez, y la cara de Vladimir se puso roja gradualmente. ¿Ves todas las estrellas? Lee-won pensó en su corazón y cambió el tema de manera insignificante. Entonces, padre, he estado en deuda con usted por un tiempo. Lo siento. Vladimir, sorprendido por esas palabras, miró a Lee-won. Dijo Mikhail, sin darse cuenta de su agitación, revelando su alegría al máximo. No, de nada. Tu accidente es muy triste, pero honestamente, estoy feliz. Te quedarás conmigo en mi casa. ¿Os quedáis juntos? Preguntó Vladimir, todavía en un tono antinatural. Cuando Lee-won se volvió hacia él, Mikhail habló en su nombre. Se entregó una bomba en la casa de Lee-won. No pude entrar porque la investigación estaba en curso, así que decidí quedarme en mi casa mientras tanto. Mikhail miró a Lee-won nuevamente y agregó amablemente. Está bien pasar todo el tiempo que quieras sin desgana. Lee-won sonrió ante esas palabras, y el rostro pálido de Vladimir se endureció. Cuando salí de la habitación después de saludar a Mikhail, la cara esperaba a Lee-won en el pasillo. ¿Qué quieres decir? Lee-won preguntó con indiferencia ante la irritante ira. ¿Qué? ¿Qué pretendías invadir aquí? Dejé en claro que Lomonosov no está en buena forma, pero tú. Bombas. Lee-won inmediatamente cambió el tema y preguntó. Vladimir, que de repente se quedó atónito, dejó de hablar. Lee-won continuó hablando con una cara inexpresiva. ¿Sabías que es una bomba? ¿Y cómo? Mientras hablaba, no se perdió de que Vladimir evitara la mirada de Lee-won. Y la respuesta fue demasiado rápida. ¿Este hombre no puede mentir? Lee-won volvió a encontrar una aparición inesperada y continuó hablando con sorpresa. Me dijiste que era algo sospechoso. ¿No quisiste darme una atención más antes de irte? De todos modos, me acabo de ir. Mal, no tenía ni idea. Aún así, murmuró obstinadamente. Su mirada todavía estaba desviada. Lee-won dejó escapar una breve exclamación de ja, dijo. A pesar de que se estaba negando a sí mismo de esta manera, no tenía intención de desenterrarlo. No hay evidencia de todos modos. Lee-won se encogió de hombros y dio un paso atrás. Entonces no puedes. De todos modos, como ya sabes, por eso me quedo aquí. Te veré a menudo. En el futuro. Cuando pasó junto a Vladimir, que no dijo nada, Lee-won dijo, oh, y fingió recordar. Desearía haber tirado el paquete, ¿no? Con una sonrisa en su rostro junto con palabras significativas, Vladimir no dijo nada hasta el final. La sonrisa en el rostro de Lee-won desapareció sin dejar rastro mientras giraba la cabeza y caminaba. Al final del día, casi muero. De lo contrario, no sería una persona. Alguien está tratando de matarme. Solo había una persona que me vino a la mente. El hombre que dijo que lo iba a destrozar hasta la muerte. Leonid. Lee-won se mordió el labio y se movió en un pensamiento profundo. ¿Te refieres a Leonid? Al día siguiente, mientras comíamos juntos en la habitación de Mikhail, Mikhail parpadeó y volvió a preguntar. Mira, eso es lo que pedí. Te lo dije, la secretaria lo tendrá, así que dime que lo traiga de inmediato, gracias. Lee-won, quien dio un breve saludo, preguntó. ¿Cómo va la investigación sobre explosivos? No parece que sea fácil. Michael chasqueó la lengua y continuó. El paquete fue quemado y no quedan huellas dactilares ni nada. No había remitente y no había matasellos, así que me pregunto si alguien lo puso en el buzón al final. Fue un crimen planeado dirigido a Lee-won. ¿Leonid también lo hizo? Dijo Lee-won, teniendo cuidado de no notar a Mikhail. Creo que Leonid conoce muy bien esta técnica, ¿no sería útil? Es un asesino profesional. Ante eso, el padre inmediatamente negó con la cabeza. Bueno, incluso como francotirador, todos tienen una técnica favorita diferente. Leonid sabe que las bombas no se usan. El que más usó es probablemente un cuchillo, aunque esto no es seguro. Leonid fue apartado de la fila de sospechosos. Además, una persona con una autoestima tan fuerte habría usado un método más seguro. ¿No eres demasiado tímido de que todo lo que tienes que hacer es quemarte con esa cantidad de explosivos? Cuando recordé su rostro, quien casualmente dijo que lo destrozaría y lo mataría, el método actual no le convenía en absoluto. También hay alguien más. Tal vez Leonid sabe. En ese momento, la puerta crujió y Lev entró en la habitación. Por supuesto, pensé que Vladimir también estaría allí, pero estaba solo. ¿Dijo que ya no vendría? El padre preguntó como si fuera el corazón de Lee-won. Lev sonrió y sacudió la cabeza. Yo puedo. Tengo trabajo por la mañana, así que decidí venir solo por la tarde. Por otro lado, tengo trabajo por la tarde. ¿No te dije que no tienes que venir aquí todos los días? El padre,
que se lamió ligeramente la lengua, agarró la mano de Lee Won y le dio unas palmaditas. Incluso si no tienes que hablar conmigo, mi hijo está conmigo todo el día. Sí, lo sé. Lev dijo con una sonrisa amistosa. Ustedes dos la están pasando muy bien entre ustedes dos, pero los interrumpí. Me abstendré en el futuro. Después de una broma ligera seguida de una broma, el tema de los dos cambió naturalmente a algo completamente diferente. Al escuchar la interminable conversación entre los dos, desde el clima hasta la historia del perro que tenían, y las flores de la vecina que florecen todos los años, no sabían cómo, y así sucesivamente, pude sentir su calidez como profundo como los años que habían estado juntos. Lee Wan escuchó en silencio las voces continuas y recordó quién realmente lo atacó. Espera un minuto, ¿tienes tiempo? Lee Won, quien siguió a Lev cuando se fue después de saludar a Mikhail, lo agarró en el pasillo y le preguntó. Lee Wan continuó hablando con Lev, quien parpadeó mientras usaba su preciado sombrero fedora en la cabeza. Tengo algunas preguntas sobre este caso. Solo un momento. Ah, eso. También le dije a Lomonosov San, pero... Sí escuché. Eso no es. Lev lo miró desconcertado y Lee Won dijo. ¿Puedes decirme quién sabe sobre mi horario o cualquier otra cosa? ¿Cuál es tu horario? Por lo tanto, Lee Won explicó más directamente. ¿No hay alguien que informe a qué hora, a quién conocí, dónde y qué hice? No, no lo hago. Lee Won parpadeó ante las palabras inesperadas. No. Sí, dijo Lev. El maestro es una persona común, por lo que no hay razón para que hagamos tal cosa. Aún así, hay personas que son desvergonzadas. Lee Won preguntó de nuevo, recordando a César y Dimitri. Entonces, ¿cómo es que no lo sabes? Hubo un atentado con bomba. Viniste antes de que te contactara. En ese momento, Lev asintió como si entendiera. Vladimir envió. Sí. Esta vez, Li Wan preguntó sorprendido. Lev sonrió amargamente y continuó. Visité al maestro y me dijo que vio un paquete sospechoso, y acaba de salir, pero parecía estar interesado, así que me pidió que lo visitara. Lo que digo te dará más credibilidad que lo que digo. Lee Wan estaba desconcertado por las palabras inesperadas. ¿Qué más es esto? Lev hizo una pausa por un momento y le dijo, quien se quedó allí, parpadeando en respuesta a una respuesta completamente diferente a la que esperaba. ¿Qué? Ahora que hemos hablado de ello, te lo cuento. De hecho, hubo un tiempo en que seguía al maestro. Además. Luego, Lev continuó hablando con Li Wan, quien estaba esperando el siguiente. Fue ordenado directamente por el señor Lomonosov y, como saben, en este caso también, todos los involucrados en la organización enfrentan amenazas mortales al menos una o dos veces. Entonces, por protección, hice lo mismo. Renuncié porque Vladimir me dijo que lo hiciera. ¿Por qué? Lev respondió a Li Wan, quien todavía estaba confundido y preguntó. Dije que era injusto infringir la privacidad del maestro por el bien de la protección. Pero desde que esto sucedió, Vladimir está aún más preocupado por Lomonosov San. Prefiero añadir una cola. Mirando la amarga sonrisa de Lev, Lee Won no dijo nada. El prejuicio humano es verdaderamente aterrador. Lee Won se sentó solo en la cama, sumido en sus pensamientos. Nunca pensé que Vladimir pudiera ser un hombre tan delicado. El primer encuentro no fue bueno, y su actitud desde entonces estuvo lejos de ser favorable. Tal hombre se estaba cuidando a sí mismo sin saberlo. No es que no dijiste la bomba a propósito, es que no la dijiste porque no creías en ti. Fue un giro inesperado. Vladimir sabía que Li Wan no confiaba en él. Por supuesto, tampoco confiaba en Li Wan, por lo que no se sintió injusto ni molesto. Pero me molestaba que siempre hubiera pensado mal de él. De todos modos, es cierto que recibí ayuda, y fue gracias a él que pude reducir incluso un rastro no deseado. Debería decir gracias. Li Wan reflexionó y decidió. De todos modos, es cierto que tenemos nociones preconcebidas desagradables sobre el otro, por lo que sería bueno si pudiéramos aprovechar esta oportunidad para disiparlas. Sería mejor si no hubiera invitados no invitados que vinieran de repente y me gritaran también. Leonid y bomba. Un profundo suspiro escapó involuntariamente. ¿Cómo se torció tanto mi vida? Al mismo tiempo, el monstruo de cabello platinado que era el culpable de todo esto me vino a la mente. Golpeó el colchón con los puños con un gemido profundo y doloroso, pero nada cambió. De repente, sonó el teléfono. Li Wan dejó de marcar y revisó su número de teléfono celular. Era tarde en la noche cuando llegó Vladimir. La vista de él entrando pulcramente vestido con un traje casi podría ser visto como el dueño de un negocio legítimo, si alguien desconocido lo viera. La gente no sabe con solo mirarlos. Lee Won pensó de repente. La verdad era más adecuada para César que para cualquier otra persona. Ahora que lo pienso. Lee Wan recordó el hecho de que lo había olvidado porque no estaba en buena forma. No hubo contacto de César. Debes haber sabido que hubo un accidente con una bomba.
¿Qué? Mikhail abrió la boca cuando, sin saberlo, revisó el teléfono en silencio. Aunque estés ocupado, no tienes que venir. Desocupado. La respuesta contundente que recibió fue como la de un niño que se negó a escuchar a sus padres e insistió. La primera impresión que tuve cuando era un niño grande no parecía que fuera fácil de cambiar. A pesar de saber que había un hombre adulto que estaba inesperadamente sumido en sus pensamientos. Liwan simplemente se sentó en silencio y escuchó su conversación. Todavía no es tu turno de salir. Como era de esperar, su padre lo invitó a cenar. Vladimir miró a Liwan con una mirada. ¿Eso significa que piensa que me sentiré incómodo, o ese hombre me hace sentir incómodo? Liwan abrió la boca, pensando por dentro. Come y vete, no me importa. Bueno. Padre lo ayudó a su lado, y Vladimir, que no había hablado por un momento, inclinó la cabeza. Entonces. Gracias. De repente, Liwan pensó que era tímido. ¿No estás acostumbrado a la amabilidad? Tal vez es solo que son inmaduros para dar y recibir, lo que ha causado malentendidos. Liwan decidió abrir un poco más su corazón y aceptarlo. De todos modos, no hay nada bueno en mantener una relación incómoda entre ellos. Y hasta que terminó de comer, Vladimir no le dijo ni una palabra a Liwan. Después de que Mikhail fue a la habitación a descansar, Liwan naturalmente se quedó solo con Vladimir. Oportunidades como estas son raras, así que compartamos el concurso a la ligera. Con eso en mente, inesperadamente, Vladimir habló primero. Escuché que encontraste esto. El papel que sacó del bolsillo interior del traje estaba cuidadosamente doblado por la mitad. Cuando lo abrí, lo que había dentro era un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico. Mientras lo miraba desconcertado, Vladimir continuó. ¿Preguntaste por Leonid? Su única información de contacto es su dirección de correo electrónico. Envíe un correo electrónico allí y recibirá una respuesta dentro de las 24 horas. Enviar a este número de teléfono sería más rápido, pero no te gustaría. El correo es más seguro. Vladimir le preguntó a Liwan, quien aceptó el papel en silencio. ¿Pero qué pasó? Un civil como tú está buscando un asesino. ¿Hay alguien a quien matar? No, al revés. Liwan, quien había dicho involuntariamente, pronto cerró la boca. ¿Tengo que explicar esto? ¿Sería mejor pedir ayuda a alguien? Incluso si el bombardeo no fue culpa de Leonid, parece que es casi cierto que este hombre es sincero. Si eres el objetivo de Leonid, nunca sobrevivirás. Liwan levantó la cabeza ante la voz tranquila. Vladimir continuó hablando seriamente. Es el mejor francotirador de la industria. ¿Qué está pasando? Si estás enredado en un asunto problemático, cuanto antes lo saques, mejor, porque si lo dejas así, se enredará más. Liwan respondió con un sentimiento amargo. Sé. Es solo un asunto personal. Gracias por el consejo. Mientras saludaba cortésmente, Vladimir parpadeó sorprendido. Ah, bueno. Liwan dijo casualmente. Podría haber ordenado a alguien, pero tenía que venir. Viniste aquí a propósito, ¿verdad? Después de hablar sin pensar, cuando levantó la vista, Vladimir miraba a Liwan con desconcierto. ¿Por qué te ves así? A Liwan, quien estaba desconcertado, le dijo apresuradamente. Acabo de pasar por el camino, tengo que encontrarme con Lomonosov-san, así que es una coincidencia. De todos modos, me alegro de que se haya solucionado ahora que el negocio terminó, debería haberse ido, pero siguió dudando. Liwan notó que estaba buscando una palabra para terminar esta reunión de alguna manera. Era como si nunca hubiera aprendido lo que era una relación humana hasta ahora. Era como ver a un niño lobo Mowgli. ¿Todas las mafias son así? Sentí una extraña intimidad ante la vista que de alguna manera me recordó a César. Liwan sacó a relucir la conversación con calma. Escuché que estabas en contra de mis seguidores. Vladimir lo miró sorprendido. Una mirada de desconcierto apareció a primera vista ante el tema completamente inesperado. Liwan dijo mientras miraba su rostro estereotipado que se volvió inexpresivo en un instante. Gracias por darme privacidad. Él sonrió brillantemente y no dijo nada. No. Después de un rato, Vladimir, que apenas había dicho una palabra, agregó un poco, no es un gran trato. La privacidad es importante. Liwan sonrió amargamente ante el repentino recuerdo. Me sorprendió encontrar a alguien que respetara mi privacidad. Vladimir preguntó desconcertado. ¿No es normal para todos? En lugar de responder, Liwan solo sonrió. El silencio vino de nuevo. Mientras pensaba en decir hola sobre la bomba, Vladimir abrió la boca. En cuanto al hospital. Pasé. Liwan por una disculpa inesperada, y parpadeó. Nuevamente, Vladimir continuó hablando mientras evitaba su mirada. No quise decir eso en ese momento, estaba un poco emocionado. Valió la pena. Cuando accedió a entender,
Vladimir lo miró. Había un dejo de incomprensión en la expresión de Vladimir. ¿Es realmente ese hombre? Bueno. Lee Wan admitió con orgullo. Está saliendo con el zar, entonces, ¿por qué? Vladimir no tuvo nada que decir ante la reacción demasiado casual. Confundido, inmediatamente contorsionó su rostro y comenzó a hacer preguntas. ¿Cómo puedes ser tan audaz? La mafia está merodeando descaradamente, pero las citas no son un delito. Entonces, ¿de qué no puedes estar orgulloso? Vladimir se quedó sin habla por un momento, luego lo escupió. Tu oponente es el problema. ¿Cómo? Contorsionó la cara como si le temblaran los dientes solo de pensarlo. El hombre que intentó matar al señor Lomonosov. Mi padre también trató de matarlo. No son lo mismo. El señor Lomonosov es tu padre. Por supuesto que tienes que estar con él. Ante las críticas de Vladimir, Lee Won lo miró con cara inexpresiva. Lo siento, no tengo ese tipo de afecto. ¿Qué? Lee Won siguió hablando con Vladimir, quien estaba avergonzado. Ha pasado menos de un año desde que volví a ver a mi padre. Antes de eso, pensé que estaba muerto, y fue solo hace unos años que descubrí que todavía estaba vivo. Si mi madre no le hubiera dado mi testamento a mi padre cuando murió, no me habría molestado en encontrarlo. Lee Wan, quien sonrió, agregó. Estoy haciendo lo mejor que puedo por mi padre. No tengo ninguna razón para oírte decir eso. Y fundamentalmente, esta es mi vida privada y mi relación con mi padre es un asunto que debemos resolver él y yo. ¿No lo crees? Vladimir se quedó sin palabras para decirle a Lee Wan, quien preguntó sin dudarlo. Pensó que estaba discutiendo el sentido más común de la moralidad, pero la posición de Lee Won era completamente diferente. Lo escuché allí y no estaba mal. Sus críticas hacia él resultaron ser bastante inverosímiles y generalizadas. Vladimir se preguntó por qué las conversaciones con Miwan siempre daban este tipo de resultados. Dije abogado. Entonces, ¿eres bueno hablando? Pero Vladimir sabía que no se dejaba engañar por sofismas absurdos. El problema era que lo había criticado a la fuerza en primer lugar. ¿Por qué siempre haces esto? Vladimir se puso serio. ¿Es porque estaba enamorado de este hombre desde el principio? Involuntariamente, casi se muerde la lengua. Nunca he sido tan frívolo y fácilmente agitado. Hasta ahora, había pensado en el tan frío como una espada, y he estado escuchando críticas como esa. Sin embargo, era difícil mantener la compostura frente a este hombre. Li Wan tuvo una parte que extrañamente le puso los nervios de punta. Obviamente hay muchos, este tipo es un dolor de cabeza. Después de sacar sus propias conclusiones, Vladimir se retiró. Disculpe, dígame algo que no sucedió. Como no tenía intención de agarrar la cola, Lee Won me la pasó. Vladimir vaciló por un momento, luego se volvió, pero pronto se detuvo de nuevo. Si Leonid recibe una misión, la ejecutará pase lo que pase, así que debes tener cuidado. Con sus últimas palabras, volvió. El Lee Won restante recordó lentamente esas palabras. Después de todo, eso significa que vas a matarme pase lo que pase. Pensó por un momento mientras se sentaba en una silla y revisaba su dirección de correo electrónico. Así que, ¿qué hacemos? Contemplando, de repente miró su teléfono. El teléfono de la oficina está siendo espiado. Un hombre que casualmente revela todo sobre sí mismo. Un hombre que observa y descubre todo sobre Lee Won. Ya ha pasado una semana y no me ha contactado en absoluto. Después de pensar por un momento, Lee Won dejó de llamar. Una tarde, mientras Mikhail dormía la siesta, Vladimir vino de visita. No era nada especial porque lo había estado visitando casi todos los días desde que Mikhail falleció. Lee Wan dijo mientras lo guiaba a la sala de estar. ¿No es mejor fijar un tiempo por venir? Estoy muy ocupado, así que eso es difícil. Preguntándose a sí mismo, se sentó frente a Vladimir al otro lado de la mesa. Si no tienes nada especial que hacer, ve a tomar un té y espera, ya que acabas de empezar a dormir. Ante las palabras de Lee Won, Vladimir levantó las cejas extrañamente. Lee Won preguntó ante una reacción inusual. ¿Tenías algo que decir con tu padre? Bien que. Vladimir soltó sus palabras vagamente. Lee Won, quien lo vio encogerse de hombros, dijo. Si solo escuchas, yo también puedo hacerlo. ¿Ustedes? A la pregunta sospechosa, Lee Won respondió con sarcasmo. Yo no sabía. Soy abogado, gano dinero sentado y escuchando. Pero no lo resuelve. Inesperadamente, Vladimir sonrió mientras bromeaba casualmente. Esta fue su segunda sonrisa. Además, esta vez, sonrió seguro. Inesperadamente, tenía una cara inocente como un niño. Era un hombre que podía reírse así. Curioso, Li Wan tomó un sorbo de té y lo dejó. Bueno, entonces. Ante la primera pregunta, Vladimir se detuvo. Instó Lee Won. ¿De qué estás hablando? ¿Qué?
Vladimir suspiró como si no estuviera listo para hablar. Mientras esperaba que hablara por su cuenta, Li Wan imaginó esto y aquello. ¿Problema de chicas? ¿Problemas de dinero? ¿Problemas con la organización? Después de un suspiro, finalmente abrió la boca. ¿Cuándo supiste que eras gay? ¿Qué? Parecía estar diciendo algo así como una pregunta tonta. Vladimir le dijo a Li Wan, quien parpadeó sin comprender, evitando su mirada. Por lo tanto, ¿cómo y cuándo supiste que tus paredes son así? Incluso había una mujer que quería casarse. ¿Pero cómo pasó eso? ¿Cómo es eso? Realmente no me gustó la expresión, pero Li Wan decidió dejarlo pasar. De todos modos, la mayoría de la gente no entiende esto, y yo no sabía que yo mismo estaría en esta situación. Li Wan, que se había estado rascando la cabeza sin cuidado, abrió la boca. ¿Qué? No era una fobia ni nada por el estilo, era la primera vez que veía a un tipo como yo, pero no sentí mucha repulsión. Tal vez fue porque él era ese tipo, está bien porque es tsar. Quizás. Li Wan bromeó a la ligera. Sería terrible si te pidiera que me besaras. ¿No lo harías tú también? Él sonrió, pero no lo hizo. Interiormente, sentí pena por Li Wan. La cara sonriente era muy linda. Vladimir, que había estado sentado sin moverse, abrió la boca. No soy terrible. Sonaba como una señal de advertencia. Li Wan parpadeó sin comprender y agregó apresuradamente. Bueno, no quise probarlo con nadie, en caso de que alguien más piense así más tarde aún así, tal vez es porque hay una inclinación potencial. Vladimir preguntó obstinadamente, ¿qué respuesta quieres escuchar? Li Wan reflexionó por un momento. Si lo básico de la consejería fuera decir lo que querías, no había nada particularmente difícil. Podría ser. Tan pronto como estuvo de acuerdo, un brillo extraño apareció en los ojos de Vladimir. Ser gay es que te gusten los hombres. En general, les gusta el mismo sexo. Después de agregar algunas correcciones, Vladimir una vez más se puso serio y contemplativo. Li Wan observó en silencio cómo inclinaba la cabeza. Es mejor que cuando gruñes por un tiempo, pero aún así es incómodo. No es fácil pasar tiempo con alguien que no conoces bien. Justo a tiempo, un empleado entró en la sala de estar y anunció que Mikhail se había despertado. Li Wan incluso sintió una sensación de liberación y se levantó de su asiento. Salió bien, al menos yo fue en vano. ¿Qué? Con retraso, Vladimir levantó la cabeza. Estaba tan sumido en sus pensamientos que ni siquiera pareció escuchar la voz del empleado. Li Wan dijo con una sonrisa amarga. Padre ha resucitado. Entonces Vladimir se puso de pie con una expresión en blanco en su rostro. Li Wan sonrió con amargura y se tocó el ancho hombro. ¿En qué estás pensando tan profundamente? Solo me dio una pinta ligera, pero lo que volvió fue silencio. También es un rostro inexpresivo. Li Wan se avergonzó y se alejó de él. Vladimir no dijo nada más y caminó, siguiendo al sirviente a la habitación de Mikhail. Dejada sola, Li Wan suspiró profundamente y sacudió la cabeza. Después de la muerte de Vladimir, Li Wan cenó solo en la habitación de Mikhail. Papá no se ha levantado de la cama desde ese día. Cuanto mayor seas, más lenta será tu recuperación. Mikhail dijo sin remordimientos, pero Li Wan respondió brevemente, diciendo, ¿es así? No. Dijo que se estaba engañando a sí mismo para mantenerlo largo. No hay nada de malo en ser engañado, ¿verdad? En el patio sin ningún lugar a dónde ir. Pareces estar en buenos términos con Vladimir. Li Wan respondió con indiferencia a las palabras de su padre. No soy un niño y no puedo gruñir para siempre. Lo están haciendo muy bien. Sí, me alegro. Mikhail, que tenía una sonrisa feliz, continuó. Vladimir dijo que sufrió mucho desde muy joven. Sus padres biológicos abusaron de ella y casi muere. Cuando se descubrió por primera vez, los médicos dijeron que el niño no duraría unos días. Realmente hice todo lo posible para salvarlo. Todavía tiene asma. No demuestra que piense que está mal como jefe mostrar un lado débil, pero todos lo saben bueno. Li Wan simpatizó suavemente. Es lo suficientemente fuerte como para liderar una organización. Bueno. Mikhail asintió, encantado. Me preocupaba que me siguiera demasiado, pero me alegro de que esté saliendo lentamente de mi sombra. En lugar de responder, Li Wan sonrió brillantemente. No sé mucho sobre el trabajo de la organización o Vladimir. En momentos como estos, lo mejor era simplemente sonreír. Cuando empezamos a comer de nuevo, Mikhail, que estaba mirando a Li Wan, abrió la boca. ¿Sigue saliendo con ese chico? Sí. Li Wan fingió deliberadamente no saber. El zar. Simplemente no parecía querer transmitirlo. Esta vez, Li Wan no tuvo más remedio que responder a una pregunta que estaba claramente señalada. ¿No estás aquí? No te he visto en mucho tiempo. Bueno.
Mikhail dijo sin ocultar un signo de satisfacción. ¿Has oído hablar de tal cosa? Si no puedes verlo, estás lejos. Lee Won dejó de cortar el bistec y lo miró. Mikhail hizo una mueca hosca y desvió la mirada, fingiendo romper el pan. No, ¿me recuerda a un viejo dicho no son iguales las vidas de todas las personas? Sí. Lee Won respondió con indiferencia. Así que ni mi madre ni mi padre se volvieron a casar, y viví solo toda mi vida. Mikhail no dijo nada esta vez. Por un momento, hubo silencio en la habitación excepto por el sonido de los platos al sonar. ¿No tiene que ser ese tipo? Cerca del final de la comida, Mikhail volvió a hablar. ¿No hay muchos otros hombres también? Padre. ¿Qué hay de Vladimir? Si es él, soy lo suficientemente bueno padre. Li Wan detuvo sus palabras con una voz más fuerte. Li Wan continuó, mirándolo con ojos inusualmente fuertes. No me obligues a hacer lo que mi padre no pudo. Con eso, Mikhail ya no pudo decir nada. Li Wan se amargó al verlo menospreciado después de beber agua en silencio, pero no podía decir nada que no le gustara para satisfacer su estado de ánimo. Luego descansar. Después de saludar, Lee Won fue directamente a su habitación. Revisé el teléfono en la mesa auxiliar, pero aún no vi nada de César. Sí, es difícil de manejar en este momento. Mi oficina voló por los aires, y todos los documentos y cosas están allí, pero no puedo entrar ni salir en este momento. Sí, gracias en primer lugar, debido a esa situación, actualmente estoy cerrado, pero lo conectaré con otro abogado que conozco, así que consulte con esa persona. Li Wan colgó el teléfono después de recitar las presentaciones que tenía en la boca a través de las llamadas telefónicas que se habían realizado desde la mañana. Tuve muchas tareas porque tuve que tomarme un descanso del trabajo más de lo que esperaba. Hubo muchos casos en los que era mejor empezar desde el principio, ya que había muchos datos que no se podían usar incluso si intentaba entregar los casos de los que estaba a cargo. De todos modos, pasará algún tiempo antes de que pueda empezar a trabajar de nuevo. Decidió que era mejor soltarlo que sujetarlo a la fuerza. Muy bien, hasta ahora lo he solucionado. Lee Wan giró la lista que estaba casi terminada y luego buscó otra lista. Esta vez, fue el turno de los abogados que se hicieron cargo del trabajo. De lo sencillo. Vaya, suspiré y volví a tomar el teléfono cuando un empleado llamó a la puerta. Ha llegado un invitado. Lee Won parpadeó desconcertado. Pocas personas sabrían que estaban aquí. Hay visitantes allí. Lee Wan, que salió desconcertado de la habitación, encontró una figura familiar de pie en el pasillo central y se detuvo. El hombre que giró la cabeza ante el sonido de los pasos soltó una breve exclamación con una sonrisa familiar cuando sus ojos se encontraron con Li Wan. César, quien imita la exclamación que suele usar Li Wan, saludó con una sonrisa en los ojos. Ha pasado un tiempo, me alegro de que parezcas estar bien. ¿Qué? Es tan ridículo que no sé qué decir. No me has contactado hasta ahora, y de repente apareciste. ¿Ahora qué? César abrió los brazos y le dijo a Lee Won, quien solo parpadeó avergonzado. Tengo que venir y besarte. Fue entonces cuando Li Wan se dio cuenta de que esto no era una fantasía sino una realidad. Todas las caras ridículamente malas y arrogantes eran iguales. Lee Wan se cruzó de brazos con nerviosismo y lo miró. Ven y hazlo. Entonces César sacudió la cabeza como si no pudiera secarla y avanzó. Sus largas piernas se movieron con gracia y caminaron hacia él. Li Wan sin querer contuvo la respiración. Con cada paso que se acercaba, su respiración se hacía más baja, y cuando finalmente estuvo cara a cara con él, dejó de respirar. Te echo de menos. Diciendo dulcemente, César abrazó a Lee Won. Inmediatamente, sus labios se superpusieron y Lee Won sacó la lengua. En este punto, me di cuenta de que mi orgullo realmente no era nada. Se sentía como si toda la irritación, la ira y la ira del pasado hubieran desaparecido mientras se abrazaban la cintura y mezclaban sus lenguas. Realmente me gusta este maldito bastardo. Con una nueva realización, Li Wan colapsó. ¿Qué has estado haciendo? Después de que los labios apenas cayeron, la pregunta de Lee Won fue solo eso. Al menos lo escupió sin rodeos, pero lo que respondió fue un beso en el puente de su nariz. Estaba ocupado hasta la muerte. Estaba a punto de preguntarte cómo te sientes, pero César con una sonrisa continuó. Tu casa es perfecta ahora, no habrá bombas ni destrucción. Todos los materiales del juicio han sido restaurados. ¿Qué? Lee Wan parpadeó ante las palabras inesperadas. ¿Qué dijo este hombre ahora? Espera. Entonces, ¿quién es el culpable? Lo encontré. Quizás no fue Leonid. ¿Eres Leonid? Cuando se le preguntó apresuradamente, César preguntó. Mirando su ceño fruncido, parecía saber la respuesta. César continuó hablando con Li Wan, quien había estado pensando por un momento. ¿Por qué no vas a mi casa y me cuentas los detalles?
dijo con una voz muy seductora. Tengo un vino Chateau de 1980. Como extranjero coreano, Lee-wan no tuvo ningún interés en el vino en ningún momento. Si es alcohol, ¿no es suficiente beber y emborracharse? Sin embargo, no tenía intención de romper la atmósfera tan esperada, por lo que primero asintió con la cabeza. Cuando estaba a punto de besar de nuevo, de repente escuché un traqueteo detrás de mi espalda. Lee-wan, que había girado la cabeza sin querer, se volvió contemplativo y se encontró con su padre, que los estaba mirando. César abrió la boca en lugar de Lee-wan, quien había sido cortado sin poder hablar. Parece que todavía gozas de buena salud, Lomonó Sob. Mikhail inmediatamente gritó al verlo abrazando la cintura de Lee-won, acercándolo más y besándolo en el palanquín. Tú, cabrón. Señor Lomonosov. Anciano. La contemplación venía de aquí y de allá y lo apoyaba. Tardíamente, Lee-wan encontró a un hombre de rostro pálido parado detrás de los empleados. Fue Vladimir. Después de apenas poner a Mikhail en la cama, cuando salió, César se sentó tranquilamente en el salón, sorbiendo el té que el empleado le había traído. Después de ver eso, un dolor de cabeza regresó rápidamente. Fue realmente una historia de amor que nunca tuvo un día tranquilo. Tan pronto como apareció, tuvo un accidente tan fuerte. ¿Por qué diablos viniste aquí? Cuando se le preguntó con un suspiro, César respondió como si fuera natural. Por supuesto que vine a recogerte. Ahora. En este momento. No tenía ganas de bromear en absoluto. Sin embargo, no es una situación en la que escuchemos una larga charla aquí, por lo que decidimos posponerla para la próxima vez. Siempre es este patrón. Ya me lo imaginaba. La última vez que solucionamos un problema dentro de la organización, desapareció y apareció de repente. ¿Recogiste y soltaste a alguien y luego volviste a hacer esto? Dime la próxima vez. Lee-won dijo con una cara cansada. César sonrió extrañamente. ¿No peleaste? Hubo un accidente. Lee-won una vez más le enseñó una forma social más. En ese caso, pregunto si está bien tener algún tipo de relación y luego lo visito. ¿Incluso si es un enemigo? Incluso si es un enemigo. César no parecía muy convencido, pero en realidad no se opuso. Entonces, ¿vas conmigo o te quedas aquí? En una situación en la que no tenía otra opción, preguntó, como si fuera un favoritismo. Lee-wan lo miró brevemente y luego se puso de pie. Espera, traeré tu equipaje. Era como si le estuviera hablando a un perro grande, pero en el fondo, Lee-wan sabía mejor que nadie que estaba lejos de ser un perro leal. De todos modos, tenía mucho que decir. También tienes que pensar qué hacer con Leonid. Si fue César, tal vez había una manera de hacerlo. Mi padre no tiene buen corazón y está preocupado, así que será mejor mantenerlo en secreto. Mientras corría por el pasillo, me encontré con el médico que acababa de terminar el examen. Dijo con una sonrisa amarga. No era como si estuvieras acostado así en primer lugar. Simplemente parece querer verlo más tiempo. Después de dar las gracias con una sonrisa amarga, Lee-won se dirigió a su habitación. Mientras organizaba mi pequeño equipaje, la puerta se abrió después de un golpe. La persona que entró fue inesperadamente Vladimir. Mientras Lee-won se estiraba y se paraba frente a él, Vladimir cerró la puerta a sus espaldas. Por un momento, los dos se miraron fijamente sin decir nada. Vladimir fue el primero en hablar. ¿Estás siguiendo a Sergei? No había excusa para mostrar una escena de besos profundos con César. Cualquiera sabría que John se dirigiría al mismo lugar que César. Esta vez hay otra razón. Después de agregar esto interiormente, Lee-won dijo con una sonrisa amarga. Cuida a tu padre, te veré a menudo, pero él depende mucho de ti. Bueno. De alguna manera era desconocido. Lee-won lo miró, sintiendo una atmósfera extraña. Vladimir torció la frente y se acarició la barbilla como si contemplara por un momento. Después de un rato, suspiró y abrió la boca. No puedo. Está bien, me ocuparé de ti. ¿Qué? De repente, me pregunté qué era esto y Lee-won preguntó involuntariamente. Vladimir continuó con el ceño fruncido. Si te gusta un hombre así, ¿entonces qué? Me ocuparé de ti. Lee-won se quedó sin palabras por un momento y lo miró. No sé por dónde empezar y dónde enderezar mis pensamientos. Pensé que había pasado mucho tiempo desde que me quedé sin palabras. ¿Por qué eres? Apenas hizo esa pregunta, Vladimir respondió con una mirada aún molesta en su rostro. No importa cuánto te guste un hombre, no hay nada que jugar con Sergei, ¿verdad? Deberías pensar en el señor Lomonosov. Así que te cuidaré. Eso es. ¿Ni siquiera piensas en la voluntad de la persona? Lee-won abrió la boca en estado de shock, pero luego encontró la razón y negó sus palabras. No, eso no tiene sentido. Que seas heterosexual no significa que seas mujer. Además, en primer lugar, no me gustaba César porque era un hombre. ¿Cómo me deshago de esta frustración?
Wan suspiró varias veces seguidas, sintiendo el deseo de golpear su pecho. Sé que tu padre está en contra de César. Pero lo elegí a él, y se trata de mí y de mi padre, César. No tiene nada que ver contigo. Gracias por las palabras, Wan, quien habitualmente agregaba, frunció el ceño. Espera, ¿es esto algo por lo que estar agradecido? ¿No es una mierda inútil? Deberías intentarlo. Ante las palabras de Vladimir, la mente de Wan brilló. ¿Esfuerzo? ¿Qué esfuerzo? Confundido, Vladimir asintió con la cabeza. Sí, intentaré encajar en tu extraña pared. Entonces será pase lo que pase, el trabajo duro es importante. No, quiero decir, ¿por qué tienes que hacer tanto esfuerzo en primer lugar? ¿Alguna vez has conocido a alguien que no hable así? Wan recordó de inmediato el rostro de César. Por lo tanto, ante la repentina voz, Wan y Vladimir giraron la cabeza al mismo tiempo. César, apoyado contra la puerta abierta en algún momento, los miró y tuvo un ligero cinismo. ¿Te atreves a proponerle matrimonio a mi prometida delante de mí ahora? Prometido ni siquiera tuvo tiempo de decir qué tipo de ladrido era. Inmediatamente, Vladimir le disparó. Entonces, los ojos de César se entrecerraron aún más. Cuando Wan vio que sus ojos grises plateados se volvían tan fríos como el hielo, su columna vertebral de repente se estremeció. Parece que no recibiste una educación adecuada en el hogar. ¿Mikhail no te enseñó a no robar? ¿Eres tú quien lo robó primero? La mirada de César parpadeó hacia Wan. Como si algo le hubiera pasado al pájaro sin confianza. Wan estaba confundido y tartamudeaba. Por lo tanto, no tenía nada que decir para explicar. Lo que era más absurdo era esto. No podía comerme así, y estaba ansioso. Bueno. Así que te enamoraste de Wan tú solo, ¿verdad? Habló con Vladimir, pero su mirada estaba en Wan. Wan lo miró con la frente torcida. Vladimir resopló con disgusto. Estoy enamorado, solo dije que cuidaría a ese niño para Lomonosov-san. César todavía miró a Ji-won y preguntó. ¿Vas a asumir la responsabilidad? ¿Cómo? Vladimir dijo con una mirada de disgusto. Si le gustas tanto a un hombre, entonces dije que me ocuparía de él. César apartó la mirada de Wan y miró a Vladimir. ¿Vas a pelear? ¿Qué significa eso? Inesperadamente, tanto Vladimir como Wan se detuvieron ante la voz tranquila. César preguntó de nuevo con una leve mueca. Dime, ¿a qué te refieres, ese? Fue un gran problema. Por un momento, Wan negó con la cabeza como un loco. Necesito arreglar esto de alguna manera. Si lo dejas así, uno de los dos seguramente morirá. Espera un segundo. Wan, quien había impedido que Vladimir avanzara, arremetió antes de que César pudiera hablar. Cállense los dos, yo me ocupo de mis asuntos. De ahora en adelante, ambos dejen de decir tonterías y mantengan la boca cerrada. Wan, que estaba hablando, se detuvo. Al mismo tiempo, tienes que convencer a dos hombres opuestos. ¿Qué dices? César y Vladimir miraban en silencio el rostro de Wan. Como para decir algo. Wan, ¿qué? Sacudía la cabeza apresuradamente, no tuvo más remedio que declarar. Voy a besar a mi padre. Ambos se pusieron pálidos al mismo tiempo. El silencio cayó en un instante, y los dos cerraron la boca como habían advertido. El efecto fue claro, pero la culpa fue muchas veces mayor. Padre, lo siento. Interiormente, Wan se disculpó con Mikhail y rápidamente agarró el brazo de César. Vamos. Inmediatamente trató de agarrar a César y sacarlo, pero no se movió. Wan se preguntó si podría estar haciendo algo sin sentido otra vez, pero inesperadamente, César inmediatamente se giró y caminó mientras Wan lo guiaba. Wan volvió a ponerse ansioso por su dócil reacción. ¿Este bastardo no está tramando otro plan absurdo? Sin embargo, César no habló más y Wan lo arrastró en silencio fuera de la mansión. Fue solo después de que finalmente llegó a la mansión de César que Wan pudo escuchar sobre el pasado. El bombardeo fue un ataque terrorista. ¿Me estabas apuntando? Bueno. Con Wan sentado en la cama, César se cambió de ropa y dijo. Es algo común. Para la mafia inmediata. Incluso después de la jubilación, la mafia sigue siendo la mafia. Además, Lomonosov todavía tiene poder dentro de la organización. César añadió insignificantemente. Todo es posible. En resumen, ha estado muy ocupado encontrando terroristas, preparando la casa de Wan y recuperando datos perdidos por Wan. Si es así, ¿no hubiera sido mejor si me lo hubieras contado antes? Pensé que esta persona se estaba recuperando y esperé una llamada, pero el otro lado se estaba ocupando de esas cosas con calma. Sabías todo sobre mí, así que no te habrías preguntado nada. Wan pensó que el medicamento subió. Realmente necesito la información de César que tiene Dimitri. ¿No sería algo justo? Entonces,
¿Cómo atrapaste al culpable? Hay otros expertos que captan cosas así. De todos modos, no tienes que preocuparte, lo tenemos todo resuelto. De repente me acordé de César, que tenía todo hecho con una llamada telefónica desde el auto. Lee Wan escupió sin querer el nombre de la cara que le vino a la mente. Dimitri. César hizo una pausa. Lee Won agregó a su expresión fría mirando a Lee Won. Te refieres a ese tipo por un experto, ¿verdad? La expresión de César se suavizó. No llames a otro hombre por su nombre en ningún momento. No, solo preguntaba. Lee Won pensó para sus adentros, pero no dijo nada. Habría sabido de inmediato que César estaba herido. ¿De qué otra manera me maldecirías? Recordé lo que había estado postergando la última vez. Tengo un hombre más con quien lidiar. Lee Won reflexionó por un momento antes de abrir la boca. ¿Estás seguro de que no era un Leonid de todos modos? César no respondió de inmediato. De repente, una sombra cayó sobre mi cabeza. Cuando levantó la vista, vio a César acercándose, mirándolo. ¿Dijiste ese nombre antes? ¿Qué sucede? Estaba sonriendo, pero Lee Wan sabía que César en realidad no estaba sonriendo. Antes de pensar en otro pensamiento extraño, Lee Won dijo rápidamente. Escuché que te encargaron matarme. La sonrisa desapareció del rostro de César. Lee Wan levantó las cejas con seriedad y continuó hablando. Cuando nos conocimos en ese hotel. Apareció de repente y le contó a mi padre sobre nuestro negocio. No dije que fueras tú, pero por eso te presenté a ti, a papá y a ti. ¿Vas a aparecer de repente y hablar conmigo? Lee Won asintió a César, quien repitió las palabras de Lee Won. Lo estaba viendo todo. ¿En esa fuente termal Leonid te vio? ¿En las aguas termales? La voz de César se elevó bruscamente. Cuando levantó la cabeza en un estado de ánimo inusual, César miraba a Lee Won con ojos temerosos. La razón pronto fue revelada. ¿Estás diciendo que he visto todos tus cuerpos desnudos? No sería el único que lo vio. Yo también he visto tu cuerpo. Lee Won pensó, pero eso no era lo importante. Continuó hablando. De todos modos, él me advirtió. Que te han encargado. Investigué un poco obteniendo datos de mi padre, pero no había nada útil sobre Leonid. Te envía un correo electrónico pidiendo una reunión. Lee Won se encogió de hombros. Escuché que el terrorismo no era una táctica de las Leónidas, pero por si acaso. Por si acaso. Fue obra de pequeños bastardos ignorantes. ¿Estás hablando de los skinheads que volaban de vez en cuando? César le dijo a Lee Won, quien de repente vino a la mente. Parece que los pequeños racistas querían deshacerse del sucesor de Lomonosov y ganar algo de fama. He tratado con todos ellos, así que puedes ignorarlos. Sí, Leonid. Con el nombre agregado como si hablara consigo mismo, Lee Wan recordó haber huido con César para evitar su ataque en el pasado. La expresión de César se volvió fría, como si recordara el recuerdo de ese día. Bueno. No quise decir que no debería hacer nada serio. De todos modos, si no retiras la búsqueda de allí, tu vida está en peligro. En una situación en la que no había contacto de Leonid, no había nadie para discutir excepto César. Fue una tontería intentar hacer algo por tu cuenta contra un francotirador profesional reconocido por la mafia. De Hitman a Skinhead a Vladimir. ¿Cómo se torció tanto mi vida aquí? Con un sentimiento complicado, levantó la cabeza. ¿Quién diablos hizo tal pedido de matarme? Por lo que he oído, es un francotirador de clase S increíblemente caro. No importa, porque no morirás. César, que estaba listo para hablar, cambió de tema. Por cierto. Le preguntó a Lee Wan, quien levantó la cabeza involuntariamente. Amable. ¿Por qué diablos Vladimir te dijo eso, repentinamente? Por un momento, a Lee Won se le puso la piel de gallina. Pensé que solo fue aplastado y pasado, pero nunca fue el oponente. César sonrió mientras miraba a Lee Wan, que movía la cabeza como un loco. Podemos hablar ahora, todo. Sin saberlo, Lee Wan retrocedió mientras estaba sentado. Pero fue una elección que no debía haber hecho. Inmediatamente César se subió a la cama y sus labios se superpusieron. Y algo cayó en la boca de Lee Won. Trago. Reflexivamente, Lee Wan se lo tragó. Fue entonces cuando me di cuenta de que era una cápsula. ¿Qué? Esta. En lugar de responderle a Lee Wan, quien lo miró con desconcierto, César solo sonrió con una cara extraña. Y tras el persistente beso, las piernas se abrieron como si fuera natural. ¿Dónde se va a esconder este chico? Esta vez, Lee Won estaba a punto de enfadarse. Decidió aceptar una disculpa por lo que había dicho César, pero eso no fue como él quería. De repente, sus ojos se abrieron y Lee Wan cerró los ojos. Un gemido escapó de su boca. Le dolía a un lado de la cabeza y le zumbaba un tinnitus en el oído. Apenas abrí los ojos, pero no pude ver la forma correctamente.
Lee Wan parpadeó mientras yacía sin comprender. Espera, esta situación. Li Wan, quien se levantó apresuradamente, rápidamente gritó y abrazó su cabeza. Después de que el dolor que había durado un tiempo apenas remitió, abrí los ojos para ver el paisaje a mi alrededor. Solo unos segundos después se dio cuenta de que era la habitación de César. Despertó. Lee Wan, quien levantó la cabeza ante la voz de César, lo encontró sentado a cierta distancia de la cama en la que estaba acostado. Al igual que la última vez que lo vi, el hombre de camisa ligera y pantalones vertía lentamente alcohol en su vaso anticuado y se lo llevaba a la boca. Caliente. Li Wan, quien se miró a sí mismo con retraso, confirmó que su cuerpo se movía como pretendía. La ropa estaba allí. Pero eso nunca me hizo sentir seguro. Más bien, Li Wan estaba perplejo. ¿Cómo pasó esto? Lee Wan perdió la cabeza por un momento, pero hasta ahora, César nunca se había detenido. Cada vez que abría los ojos, veía a César entrando y saliendo constantemente. Era como si no hubiera tocado a Li Wan en absoluto. Miré la hora allí y no fue hace mucho tiempo. Lee Wan se dio cuenta de que, sorprendentemente, había dormido muy poco tiempo. ¿Qué estás haciendo ahora?, preguntó Li Wan, tratando de despertar de alguna manera su cabeza todavía aturdida. Recordaba vagamente que había estado medicado. Pensé que me estaba despertando gradualmente, pero estaba milagrosamente claro. En poco tiempo, Lee Wan se dio cuenta de que había dormido sorprendentemente bien. ¿Qué droga fueron pastillas para dormir? ¿Por qué? Li Wan preguntó con desconfianza, frotándose un lado de la frente. ¿De verdad estás tratando de matarme esta vez? De ninguna manera. Si lo hubiera hecho, le habría disparado. ¿Qué pasa con el sujeto que le dio una droga desconocida? Lee Wan afiló sus dientes. César lo miró directamente y vació el resto de su bebida. Hacer clic. El vaso hizo un pequeño sonido cuando tocó la mesa de madera. César, que colocó el vaso, se puso de pie como estaba. Lee Wan solo miró al hombre alto que se acercaba con pasos regulares. Un lado de la cama se inclinó sin hacer ruido. César se subió a la cama. Incluso entonces, César miraba directamente a Lee Wan. Li Wan tampoco evitó su mirada. Ambos dejaron de moverse y se miraron como para matarlos en la cama. César le acarició la mejilla y lo besó. Naturalmente, las lenguas se mezclaron y se subió al cuerpo de Lee Wan. Por supuesto, Li Wan no tenía intención de aceptarlo fácilmente. Cuando sus labios se separaron por un momento, Li Wan lo miró directamente y dijo: «Cállate, bastardo. No tengo eso contigo». César hizo una pausa. Los ojos que miraban a Li Wan en silencio estaban vacíos. Como si fuera una advertencia. Su columna se estremeció, pero Li Wan no retrocedió. Me dijiste como si hubiera cometido un pecado mortal, ¿y qué? Tú eras más promiscuo, pero ¿cuántas veces salí contigo? ¿Cuántos? De repente, la voz de César se volvió aguda. Por un momento, Li Wan hizo una pausa, pero no era del tipo que retrocede. Sí, algunas veces. Lo hice en Corea y lo hice en Rusia. ¿Me puedes contar más? Entre ellos, hay 2 mujeres que estaban contemplando si casarse, y si ese fuera el caso, no sería comparable a las mujeres con las que tuviste eso, ¿verdad? César no dijo nada. Estaba mirando en silencio a Lee Won, café helado. Después de un rato, apartó lentamente el cabello suelto y abrió la boca. Ahora que lo pienso, eso es lo que era, quería romper y no quería verlo por el resto de mi vida. Repitiendo lentamente lo que había dicho Lee Won, entrecerró los ojos. Estás teniendo eso con otros chicos además de mí. Los ojos de Lee Won se abrieron ante la blasfemia de César. Era el lado de César que Lee Won suspiraba cada vez que escupía un lenguaje abusivo y decía que siempre tenía la boca áspera. Pero César maldice. Me avergoncé incluso con el primer insulto que escuché, pero el tono era muy tranquilo. Incluso. Se preguntó si había oído mal. Yo no dije eso, pero al final fue lo mismo. No importa cuán enojado estuviera, decir que quería romper no fue tan fácil. Lee Wan confesó con franqueza, sintiendo que su ira se disipaba de repente. No fue mi intención romper, me disculpo por eso. De repente, César agarró el brazo de Ji Won. Inesperadamente, cuando la cara de Lee Won se distorsionó por un agarre lo suficientemente fuerte como para sentir dolor, dijo César. Yo estaba enojado. En una misteriosa voz baja, susurró. ¿A cuántas personas le has dado tu corazón? César se estremeció ante Li Wan, quien estaba sorprendido. Dime que me amas, bésame y abrázame. Su voz se desvaneció como un suspiro. Dijiste que lo volverías a hacer en el futuro, ¿no? Voy a buscar otra basura y dar vueltas. En ese momento, yo también estaba enojado, y fue por ti que la conversación fue así en primer lugar, ¿verdad? Y vamos a la raíz. ¿Cuál diablos es la diferencia entre lo que tú y yo hicimos?
César llegó a una conclusión después de discutir con ira. Déjame ver por qué tú y yo somos diferentes. E inmediatamente tomó el teléfono de la habitación y le ordenó al mayordomo que hiciera algo. Momentos después, una enorme bandeja entró en el dormitorio. Al ver todo tipo de alcohol llenando el estómago, Li Wan abrió los ojos con sorpresa. Era la primera vez en mi vida que veía tantos tragos a la vez. Ni siquiera es un bar, pero César abrió la boca antes de preguntar dónde iba a usarlo todo. ¿Quieres decir que amabas tanto a todas esas chicas? Tal como lo hiciste conmigo. Mientras reflexionaba, avivó su ira aún más. ¿Tú me hiciste lo mismo? Besar, tocar. César se desabotonó la camisa una por una. Li Wan solo lo miró por primera vez con miedo. Diciendo te amo. Los ojos de César se entrecerraron. Con un clic, se desabrochó el cinturón. No te amo, pero es malo tener eso. El cinturón de cuero que César arrojó fuera de la cama se dobló como una serpiente y salió volando. Yo era solo una caca y tú. La frente de César se torció y su voz se quebró. Fue amor. Lee Wan luego se detuvo. No sé por qué duele así. Están todos en el pasado y ya no significan nada para mí. Piensa en tu edad. Lee Wan explicó de la manera más racional posible. Es un fastidio que no haya estado en una relación antes a esta edad. César no dijo nada. Aunque la expresión era un poco dura, Lee Wan pensó que era verdad. Me pregunté si César respiró hondo y luego, de repente, agarró los pantalones de Lee Won y tiró de él hacia abajo. La mano extendida de César avergonzado tomó su tobillo y orgullosamente se sentó. Con retraso, Lee Won se dio cuenta de que había innumerables bebidas en la enorme mesa junto a la cama. ¿Qué es eso, César? Al notar la mirada de Lee Won, miró hacia un lado y dijo. Si te desmayas, beberé a partir de ese momento. Beberé hasta que me despierte, ¿es esto? Mientras adivinaba sin saber el significado, César agarró la camisa esta vez y la arrancó de inmediato. Los botones rebotaron en todas direcciones, y el rostro cínico de César entró en la vista abierta de Lee Won. Reconoce por ti mismo cuán diferente es el eso que he tenido hasta ahora y el eso que has tenido tú. Cuando la piel de gallina apareció en sus ojos entrecerrados por un momento, susurró en voz más baja. Ya verás cuánto te quiero. Y al momento siguiente, sin ningún juego previo, César entró en la habitación. Mis ojos se pusieron blancos en un instante por el tremendo dolor. Li Wan tragó saliva como un ataque y sacudió su cuerpo. La primera vez que lo hice no me dolió tanto. Al menos entonces me liberaron. Eso, mamá. Apenas habló, pero César siguió moviendo la cintura, como si no pudiera escucharlo en absoluto. Sentía que iba a vomitar cada vez que algo pesado empujaba. Li Wan se dio la vuelta rápidamente para huir, pero lo agarraron por detrás y lo presionaron. Empujándolo hacia abajo con su cuerpo, César lo empujó hacia abajo. Cada vez que el objeto enojado de un hombre se clavaba en la parte inferior de su pierna, que era más ancha que el límite, un grito brotaba de la boca de Lee Won. Maldad. Fue breve y el campo retumbó con gemidos y gritos alternativamente. No había mente en el barril palpitante y temblando debajo. Cada vez que César hurgaba adentro, parecía como si sus intestinos se escaparan hacia abajo. Su estómago se calentó con un profundo gemido desde atrás. Fue entonces cuando Li Wan recobró vagamente el sentido. Parece que ha pasado un tiempo, pero solo lo he hecho una vez. Dios mío. La sangre desapareció de su rostro en un instante. Cada vez que pensaba que tener eso con este hombre me iba a matar, pero esta vez lo fue. Sinceramente, Lee Won sintió la crisis de su vida. Hey. Detente. César comenzó a golpear hacia abajo nuevamente, sujetando a Li Wan, quien nuevamente luchaba por escapar. Tal vez debido al líquido derramado dentro de Lee Won, la entrada y salida de la habitación se hizo un poco más rápida que la primera vez. De todos modos, el dolor en mi estómago que se arrastraba de un lado a otro no mejoró en absoluto, solo empeoró. Siento que mi estómago está en llamas. Ji Wan gritó que estaba enfermo, pero César aún lo ignoró. Verás lo mucho que me preocupaba por ti. Sentí que mis ojos se oscurecían, pero desafortunadamente solo era el comienzo. Oí un crujido en mi oído. Es el sonido del resorte de la cama oscilando. Li Wan apenas abrió los ojos en medio de una conciencia aturdida y miró hacia el techo. Cada vez que el cuerpo se mueve, el patrón en el techo se sacude hacia arriba y hacia abajo. Hay algo dentro de ti. Lee Wan se sentía, así como si fuera asunto de otra persona. Pero eso tampoco duró mucho. Mientras mi estómago latía de nuevo, mi espíritu brilló. Cuando apenas volvió a la realidad, vio a César. Lee Wan miró fijamente al hombre que se inclinaba y agitaba entre su pierna. Si hizo tanto, Li Wan a menudo se agotaba temprano y se iba, pero hoy fue diferente. Incluso si su conciencia se volvió borrosa sobre qué medicamento le habían dado, no desapareció por completo.
Si bien Lee Won estaba claramente consciente, claramente estaba sintiendo el acto de César de excretar constantemente dentro de sí mismo con todo su cuerpo. El olor subió desde el interior de su cuerpo hasta la punta de su nariz, y Lee Won apenas soportó los vómitos. César, que se detuvo un momento, empezó a pisar de nuevo. Como prueba de ello, ni siquiera intentó tocar el cuerpo de Lee Won y no cambió de posición. Lee Won parpadeó sorprendido por la vista que vio por primera vez. Mientras movía su cintura. César sostenía la cintura de Lee Won con una mano y la sujetaba, mientras sostenía un vaso lleno de alcohol con la otra mano y lo bebía de un trago. ¿Tener eso mientras se bebe alcohol? Pero no terminó ahí. Vació una taza de vodka a la vez, luego llenó otra taza y se la metió en la boca. Otra copa llena, y otra vez vacía. Se repetía constantemente. Lee Won estaba completamente harto. Pensé que iba a colapsar por el alcoholismo. Él estaba en lo correcto. Lee Won se dio cuenta de que César había aguantado y aguantado hasta ahora. Eso es. No, supe desde el principio que era paciente. Pero no sabía que sería así. Verás lo mucho que me preocupaba por ti. Cuando las palabras de César le vinieron a la mente, Lee Won se cansó del blanco. Nuevamente, su estómago ardía mientras sacudía su cuerpo. No pude soportarlo más. Lee Won no pudo soportarlo y agarró la mano de César, que sostenía su cintura. Me olvidé. Apenas declaró. César, que vació el vodka de inmediato, lo miró a través del vaso vacío. Si haces esto, realmente morirás. Lee Won declaró con un sentimiento de desesperación. He olvidado a todas esas chicas ahora, ni siquiera puedo recordar sus rostros. Por el momento, este es un cachorro ahora, realmente te amo. Parecía probable que César muriera de envenenamiento por alcohol, o que él mismo muriera o ambos. Incapaz de soportarlo, finalmente gritó junto con un lenguaje abusivo, y César miró allí. Won sin decir una palabra. ¿Qué pasa si empiezo de nuevo? Con él, César comenzó a moverse de nuevo y, al mismo tiempo, Lee Won gritó en contemplación. Estoy cancelando mis palabras de ruptura. No romperé contigo, no te dejaré atrás. Nunca volveré a decir tal cosa, así que solo tendré eso contigo hasta el día de mi muerte, así que detente ahora. César de repente dejó de moverse. Lee Won se quedó sin aliento mientras lo miraba en silencio y apenas añadió. Detengámonos por hoy. César, que miraba en silencio a Lee Won, levantó la cabeza. Después de un par de fuertes atragantamientos, el vaso que tenía en la mano se vació de inmediato. Acostado boca arriba, abrazó el cuerpo de Lee Won con fuerza y susurró. ¿Soy el único? Una voz como un suspiro se instaló en el oído de Lee Won como si estuviera rogando. Lee Won de repente se sintió culpable. Fui yo, así que ¿por qué debería arrepentirme? Un pensamiento como ese de repente cruzó por mi mente, pero pronto me di cuenta de que no importaba. Lee Won suspiró y en silencio abrazó la espalda de César. Bueno. Lee Won susurró y se mordió el lóbulo de la oreja. Sí, César. Los hombros anchos se estremecieron ante el nombre exhausto. César, quien pareció nervioso por un momento, suspiró aliviado. Dentro del cuerpo de Lee Won, se expandió de nuevo, pero no se movió. Lee Won dudó por un momento antes de abrir la boca. Solo una última vez más. Tan pronto como cayeron las palabras, César comenzó a moverse. César besó alternativamente los labios, los párpados, las mejillas y los lóbulos de las orejas de Ji Won. Los genitales que van y vienen son tan despiadados, pero los besos son tan dulces. Lee Won pensó que sí, pero sus labios seguían pidiendo un beso, a diferencia de la parte inferior de su pierna que lloraba, lo que también se consideró una contradicción. ¿Nunca has estado enamorado? Ante la cautelosa pregunta, la frente de César se arrugó. Lee Won lo agarró rápidamente del cabello y lo besó. César volvió a mover la cintura en silencio. El primer amor de un hombre realmente duele. César apenas se durmió mientras recuperaba el aliento, y Lee Won se lamentó tardíamente por qué tenía que ser el primero de todo este hombre.